Buenos días, 26 de agosto de 2024. Estoy en Valdemanco de la Estera, provincia de Ciudad Real, y el vídeo de hoy os voy a hablar bastante sobre los suelos ácidos y el olivar. Normalmente los suelos ácidos suelen estar destinados en el sur de España o bien a caza mayor o a ganado. Hay pocos suelos ácidos dedicados a agricultura pero casi todos los suelos ácidos dedicados a agricultura están dedicados a olivar. Y os voy a contar algunas de las pautas que hay que tener en cuenta. Me pongo aquí al lado de esta jara, está la jara pringosa, porque esta planta es en nuestro clima mediterráneo la planta por antonomasia que te indica que un suelo es ácido. O sea, se puede analizar un suelo para saber el pH. O sea, ácido sería pH inferior a 7 y suelos bajos en calcio. Pero con unos conocimientos mínimos de botánica y de geología, pues sin hacer un análisis de suelo, pues puedes saber que el suelo es ácido. Por geología, sabes que suelos derivados de cuarcita, como es el caso aquí, pizarra, granito y vulcanitas ácidas, en sitios que llueva más de 500 litros te dan suelos ácidos, porque están suelos que están lavados. Con menos de 500 litros ya suelen ser suelos de pH neutro, y si son suelos derivados, por ejemplo, de cuarcita en clima árido, no dan ni siquiera suelos ácidos, dan suelos calizos. Pero en fin, suelos derivados de roca ácida, precipitaciones por encima de 500 litros. Los suelos están lavados, muy pobres en calcio, pH inferior que 7, y tenemos jara simple, jara pringosa, y aquí me he puesto porque tenemos otra especie de bioindicador. Esta es una, la jara pringosa, aquí, acércate. Tenemos otra, que es el brezo. El brezo también nos indica que estamos en suelos ácidos, y otra, muy famosa, el madroño. Estaríamos aquí. Si nosotros en nuestra finca, o sea, o en las lindes de la finca, tenemos jara pringosa sobre todo, sería esta, tenemos brezo, tenemos madroño, alcornoque también es indicador de suelos ácidos, pues dice, tenemos unos suelos ácidos. Y ahora, desde el punto de vista de la nutrición, pues hay unas particularidades. Empiezo así en orden por los nutrientes. ¿Ves? Nitrógeno, ¿qué pasa en suelos ácidos? El nitrógeno ya sabemos que pasa de ureico a amoniacal, de amoniacal a nítrico, lo que se llama la nitrificación, ¿no? Pues en suelos ácidos el paso de nitrógeno a amoniacal a nítrico es muy lento. Quiere decir que el nitrógeno en suelos ácidos se lava poco, se queda fijado en los coloides, en las arcillas y en la materia orgánica. Por eso, sobre todo si aportamos nitrógeno en forma amoniacal, nos duran bastante tiempo, años nos duran, ¿vale? Fósforo. Suelen ser suelos que en los análisis de hoja estadísticamente salen mejor de fósforo que los suelos calizos. ¿Por qué? Porque al haber un pH bajo, el calcio no inmoviliza el fósforo y el fósforo suele ser asimilable. Vale. Potasio. En nutrición, después de muchos años de mucha experiencia, de muchos análisis de hoja hechos, veo que influye sobre todo la interacción entre distintos nutrientes. Si yo tengo el suelo bajo en calcio, bajo en calcio, el potasio, la planta lo asimila muy bien. Y aunque sean suelos relativamente pobres en potasio, el potasio en suelos ácidos estadísticamente me sale bastante bien. ¿Por qué? Porque no tengo la interacción con el calcio. Por eso en suelos ácidos el potasio suele estar estadísticamente mejor en hoja. ¿Qué pasa? Que después de una cosecha gorda pues hay que ayudarle, pero estadísticamente está mucho mejor que suelos calizos. Calcio, son suelos ácidos, hay poco calcio en hoja, o sea, en hoja y en suelo, pero realmente que yo me encuentre el calcio en hoja, en los análisis de hoja, que sea de lo más limitante en una finca, me suele ocurrir sobre todo en umbría, que hay menos transpiración, y en años o bien muy lluviosos o en años muy secos, que hay poca transpiración. Pero normalmente en clima de olivos, en suelos ácidos, el calcio suele estar a lo mejor un 80% de lo que debería estar. Está bajo, pero no suele ser un nutriente que te limite seriamente la producción, ¿vale? Para el tema del calcio, yo en estos suelos recomiendo aportar calcio al suelo sobre todo. ¿Por qué? Porque me va a mejorar la estructura y en vía foliar tiene ciertos problemas. Los suelos ácidos se caracterizan, aparte por el pH, por una característica. Tienen una estructura mala. Quiere decir que en invierno son como la plastilina. Cualquiera sabe que en estos suelos ácidos, por ejemplo la raña, como lo que estamos ahora una raña, cuando llueve te metes hasta aquí, y en verano está como el hormigón. Son suelos que tienen mala estructura. Cuando yo aporto calcio, ya sea dolomita, carbonato cálcico, incluso yeso, aquí que se aportó a espuma de remolacha, el suelo se esponjea más, absorbe mejor el agua y drena mejor. Vale, pues eso sería el enfoque aquí. Magnesio, ni mejor ni peor que en suelos calizos, porque el suelo es bajo en magnesio, pero a la vez poco calcio, pues interactúa más.
magnesio, azufre, igual que el suelo calizo más o menos. Boro sí suele ser muy problemático en suelos ácidos, porque son suelos lavados, y el boro es un nutriente que se lava fácilmente. Por eso en suelos ácidos el boro suele estar estadísticamente muy bajo y sí se aporta boro al suelo. Porque los suelos ácidos tienen una cosa, como no tienen calcio, no tienen carbonato cálcico, no tienen caliza activa, no me inmovilizan los nutrientes. Por eso yo aplico el nutriente que yo quiera aquí a estos suelos, que es asimilable. No es como los suelos calizos, que la mayoría de nutrientes son poco asimilables por la caliza activa. Por tanto, suelos ácidos, rutinariamente aplicar boro al suelo. Boro. Manganeso. El manganeso suele estar alto, incluso tóxico, o sea, en toxicidad, porque al ser suelos ácidos, el manganeso es muy móvil. Zinc, igual que en suelos calizos, y el hierro suele estar también muy alto, porque estos suelos el hierro es bastante asimilable y suelen ser suelos pardos, grises, rojos. Vale, pues ahora vamos a ir a una finca del muchacho que graba, que hace un año que empezamos a trabajarla y vamos a ver cómo ha evolucionado. Y por ejemplo, esta es la finca que os digo, del muchacho me graba, vamos, tiene varias parcelas, esta es una de ellas. En esta he venido a hacer vídeo porque hice un vídeo en febrero también de poda. Y quiero que veáis en un año cómo han respondido. Se le hizo análisis de hoja el verano pasado, salió, si no recuerdo, calcio, magnesio, azufre, zinc, lo peor, no lo recuerdo. Se le recomendó tirar al suelo enmienda cálcica, mira, enfoca el suelo. Veis que es raña. Raña es cantos de cuarcita arrastrados y todavía queda parte de la enmienda cálcica, algo sin disolver. Estos eran espumas de la remolacha. Y ahora tratamientos foliares, llevó uno en el otoño, después a primeros de año se podó y se dio la prueba, vinieron mis compañeros, mirad cómo se han puesto, están un poquito afligidos de la sequía, pero mirad cómo se han puesto, veis los cortes, por ahí, mirad, ven que se vea el corte de vida que se hizo. Por ejemplo, veis, no sé si recordáis, esto seguramente saldría en el vídeo, los cortes de vida. Y ahora estoy tomando muestras, apuntando para ya diseñar los tratamientos y abonos de este año, según lo que salga. Seguramente volveremos a tirar suelo calcio, porque nos interesa tirar suelo calcio, además el calcio por arriba da problemas. Y nada más, hasta lo rutinario, visitar la finca todos los años, una vez al año en verano para nutrición y otra vez en invierno para poda, para conseguir estos resultados. Esto casi todo, como decía, verdial de Badajoz y cornicabra. Este es cornicabra y este es verdial de Badajoz. Bueno, pues poco más. Saludos.